Bien, en la última clase estábamos viendo lo que eran los términos de comercio, derecho de comercio, algo que mencionaba acerca de la parte del derecho del comercio es que era un poco complicado poder generalizar el concepto dado que en el mundo pues cada empresa, cada estado, cada país tiene su propio comercio y siempre va a diferir, va a ser diferente de país a país. En el caso, por ejemplo, de El Salvador, que ya ellos han adoptado las criptomonedas como medios de pago, eso hace que el comercio sea diferente al caso boliviano, ¿no? Les mencionaba que iba a entrar bueno, actualmente está entrando recientemente se está adoptando, ¿no? El tema de las criptomonedas por la escasez de dólar. Ya mucha gente ha estado comprando el, este activo, este activo virtual, que es el USDT o el USDC, que son dos tipos de criptomonedas que simulan, por así decirlo, el valor del dólar uno a uno. Un USDT es equivalente a un dólar. Entonces, y muchos comercios electrónicos permiten pagos con esta moneda. Entonces hay mucha gente, principalmente las que necesitaban dólares para traer productos de afuera, que han conseguido una salida por este lado, ¿no? Por este medio para comprar dólares por esa plataforma que se le llama exchange, ¿no? Hay varias, ¿no? Binance es una de esas, que ahí se puede comprar dólares virtuales. Bueno, entonces en función a eso es que los comercios no se podrían generalizar, ¿no? No podríamos decir que la parte de las leyes que rigen el comercio se rigen de la misma forma en todos los países. Esto va a variar muchísimo de país a país. Y mencionábamos también que el comercio, si bien no es un término ajeno, a lo mejor más o menos nos damos una idea de qué puede ser, es un intercambio. Un intercambio que se hacen de bienes y servicios entre dos personas. Puede ser dentro de la misma del mismo lugar, del mismo país, o también se puede hacer comercio con el exterior, ¿no? Para hacer el comercio en el exterior hay que basarnos en las normativas que existen, ¿no? Los famosos Incoterms, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante, pero básicamente eso es lo que rige el comercio. Las personas que pueden ser consideradas como comerciantes de acuerdo a las normativas bolivianas son todas las personas naturales que tienen esa capacidad de contratar y contratarse. En los ejemplos anteriores decíamos que esta persona se puede considerar como comerciante, no esperando que esta persona sea quien ejecute la acción, ¿no? Puede ser una persona que contrate a un tercero, aún así se mantiene como un comerciante, o lo reconoce el Estado como un comerciante, dado que por más que otra persona esté ejerciendo o atendiendo la tienda, él por ser el dueño y ser quien contrata y quien es parte del negocio, se considera comerciante también, ¿no? No necesariamente el comerciante es el que está ahí haciendo el intercambio, sino que puede también tener otro matiz. Otra forma que se pueden considerar como comerciantes son las empresas con personería jurídica, que han sido constituidos por sociedades comerciales. Dentro de las sociedades comerciales más comunes vamos a encontrar las SA, que son las sociedades anónimas, que le mencionaba que son las sociedades de grandes capitales, porque son sociedades que se conforman por acciones, que no hay límite de socios y además que responden a diferentes tipos de actividades, no hay un límite.
no se limita a ciertas actividades como por ejemplo las sociedades responsabilidad limitada, las SRL. No puede haber un banco o una entidad de seguros, por ejemplo, que pueda estar bajo una SRL. Es más restringido, la cantidad igual de socios también es restringida. En cambio las anónimas no, las anónimas son ilimitadas. Así que los comerciantes pueden ser ambos, ¿no? Pueden ser tanto personas naturales o también personas jurídicas que tienen ya una, principalmente para las empresas. Esos vienen a ser los de personería jurídica. Dentro de las obligaciones, algunas de las que tienen los comerciantes según el Código de Comercio, que es el que regula la actividad comercial en Bolivia, es que tienen la obligación de matricularse en el registro de comercio, en el CEPREC. Por eso que es uno de los requisitos dentro de la apertura de las empresas, poder tramitar esta matrícula. Inscribir en el mismo registro todos aquellos actos, contratos, documentos sobre los cuales la ley exige esa formalidad. Por ejemplo, una constitución de sociedad, transferencia de cuota de capital, etc. Es decir, todas estas transacciones tienen que estar registradas de forma pública, mediante actos públicos. No puede haber algo que sea muy de carácter privado y tampoco de carácter informal. La ley siempre va a exigir que todo sea registrado. Y esto se hace, un ejemplo, con la constitución de sociedad, con el acta de constitución, o en los casos que hayan transferencias de cuota de capital. No es como tal decir un mensaje de WhatsApp y decir, mira, te voy a transferir tantas cuotas de mi participación en la empresa y ya, ¿no? Sino que es una transacción, hay ciertos pasos que deben de seguir las empresas para poder completar esas transacciones. Tiene que haber una comunicación a la autoridad competente en el caso, dice, de la cesación de pagos por obligaciones contraídas en los plazos señalados por ley. Es decir, todo aquella falta de pago o de incumplimiento que tengan las empresas tienen que ser comunicados a la autoridad competente. Una de las cosas que exige ASFI, por ejemplo, a los bancos es presentar sus informes que lo hacen de forma periódica en relación a los depósitos de los clientes, en relación a los créditos otorgados, inclusive en relación cuando estén en una situación de quiebre, tiene que saberlo ASFI. Cuando hay un tema de un desfalco, cuando hay problemas operativos, en todo momento los bancos tienen que andar informando a ASFI. ASFI en esa parte, yo les digo, es bastante estricta. El tema de Banco Fácil, cuando empezó a tocar los límites de su liquidez, se sintió bastante fuerte adentro. Yo cuando trabajaba ahí se sentía fuerte la presión que tenía ASFI en relación al banco y en relación a que todos los clientes buscaban sacar su dinero, y ya se veía venir, ¿no? Había bastante expectativa por eso, porque había muchos problemas. De hecho, internamente se manejaba que Banco Fácil había solicitado algo de 3.000 millones de bolivianos más o menos como préstamo al Banco Central. No sé si eso habrá salido a la luz, pero había habido una solicitud, se hizo una solicitud, la cual fue denegada estrictamente porque se estaba incumpliendo, no sé, algunos motivos. Entonces eso dio lugar a que intervenga ASFI, ¿no? Porque los pagos no se estaban haciendo a los ahorristas. Si alguien se puso a leer el contrato de las cajas de ahorro, hay una cláusula que indica ahí que en todo momento el banco tiene que darle su dinero.
Eso está ahí. Porque cada depósito de cliente para el banco es un pasivo, una deuda, una obligación. Y la cesación de pagos tiene consecuencias. Entonces, por eso el tema de la liquidez, ¿no? Como les digo, caso de bancos, que es lo que yo más sé de esa parte, yo les digo, ASFI es muy estricto en esa parte. Con el tema de los bancos son muy estrictos. Así que sé de antemano que siempre mandan informes, ¿no? Entonces, en el caso del comercio, el Código de Comercio, todas las empresas tienen que comunicar a sus autoridades competentes en cada caso. Tiene que llevar la contabilidad de sus negocios en la forma señalada por la ley. Por ejemplo, debe llevar el libro de compras y ventas, el libro diario, el libro mayor, todos los respaldos que hemos visto en Contabilidad 1. Les he mostrado, creo, si no me equivoco, la nueva disposición que puso Impuestos Nacionales para ahora, además de presentar todo lo anterior en los estados financieros, hay que presentar ahora igual el balance de sumas y saldos. Esto porque se han dado casos, por ejemplo, he leído uno que decía que Impuestos Nacionales había observado unas facturas de unos gastos, así de gastos generales, de viático y esas cositas. Y resulta que había observado el asiento de apertura de la entidad o de la empresa y había visto el saldo inicial de caja. Por darles un ejemplo, inició con un saldo de 1.000 bolivianos y terminó con 500, un ejemplo. Pero estaba reconociendo gastos de viáticos y demás de 5.000 bolivianos. Y eso observaron, ¿no? Diciendo cómo puede ser posible que en caja no se tenga el efectivo necesario como para surtir esos gastos que supuestamente se hizo la empresa. Y ahí hay un problema, pues. Y claro, ya que hemos llevado contabilidad nosotros, sabemos que dentro de toda la gestión hay muchas operaciones de entrada y salidas de dinero. Y de hecho solamente basarnos en los saldos iniciales y finales no nos da pues un panorama de los movimientos. ¿Qué tal si en enero inician con 1.000, pero después a la semana o a los meses le entró plata a 10.000 bolivianos y con esos 10.000 bolivianos se hicieron todos los pagos en efectivo y claro, se quedaron con 500 pesos a fin de año? Se puede dar, pero esa información, ¿cómo la sabe Impuesto? Entonces, debido a esos temas así muy en peleas contra los contribuyentes, ha decidido Impuestos Nacionales solicitar el balance de sumas y saldo, dado que en las columnas de los debe, haber, deudor, acreedor, nos jala toda la información del libro mayor, todos sus movimientos. Entonces ya tiene un panorama más extenso Impuestos Nacionales en ese aspecto. ¿Es más trabajo para contabilidad? Sí. Obliga a presentar otro tipo de documentación adicional de la que ya pedían, ¿no? Pero la idea es que exige llevar contabilidad de los negocios. Entonces todos los negocios que están rigiéndose de forma legalmente establecida tienen que llevar contabilidad. Así que, como les mencioné en algún momento, nuestra profesión es bastante generosa en eso, porque técnicamente la gran mayoría de empresas llevan contabilidad de todos los rubros. Siempre van a tener una persona que les lleve los números y les lleve todos estos registros porque lo señala la ley. Además de eso, tienen que cumplir las obligaciones con impuestos, ¿no? Las tributarias principalmente. Por ejemplo, tiene que pagar el IVA, tiene que pagar el impuesto a las transacciones, el impuesto a la transferencia, el IUE,
tiene que hacer las retenciones del RCIVA, tiene que presentar sus planillas tributarias, tiene que presentar también el libro de compras y ventas, tiene que cumplir con los plazos, tiene un montón de obligaciones que les exige la parte tributaria, que los tienen que cumplir. ¿Y quiénes van a hacer ese trabajo? Ustedes. Ustedes tienen que llevar adelante eso conjuntamente la contabilidad. Además deben de conservar toda la documentación antigua, sus libros y demás papeles relacionados con el negocio por el tiempo que señala la ley. Ya, entonces no quiere decir que se hace un cierre y agarramos toda la papelería y la botamos. Se tiene que guardar. En el caso del banco, si no me falla la memoria, creo que se guardaba documentación casi hasta por 10, 15, 20 años por cliente. Cuando el cliente ya terminaba su crédito, no es que la carpeta se la desechaba, sino que se iba a archivo. Y en archivo quedaba ahí almacenado por unos 10 años, 15 años, más o menos, si no me falla la memoria. ¿Por qué? Porque se suponía que el cliente podría necesitar alguna de esa documentación y tenía que volver a activarse el crédito. Si alguien tal vez sabe de algún otro tipo de negocios, cuánto es el tiempo que se les exige, que lo pueda compartir ahorita en el curso. Yo de la parte de la banca es la que yo sé, ¿no? No sé si tal vez alguno de ustedes conocerá esa parte del tiempo, cuánto se guardan la documentación, que nos pueda compartir. ¿Nadie? Dicen, buenas noches. Buenas noches, adelante. Yo trabajé en un hotel, lo tenía en su documento guardado ya de hacía más de 15 años, dicen. Más de 15 años en sus Sí, archivos. sí, sus archivos y decían que no los podían borrar ni perder, decían. Ahí está, qué bueno. Y le cuento que después tuvieron, no sé qué problema tuvieron, y volvieron a sacar todingo esos archivos. Para... Toditos sus archivos. Sí, tuvieron problemas con como el que ve el que ve de los impuestos, con impuestos. Tuvieron que sacar todingo sus archivos de nuevo. Qué bueno. Bueno, qué mal, ¿no? Por Sí, el contador, tal vez, ¿no? El que estaba viendo la parte tributaria, quizás, ¿no? O el encargado. sí, Exactamente. Muchas gracias por el aporte. Como ven, son bastantes años que los tienen que guardar las empresas, porque está dentro del Código de Comercio, una de las obligaciones que deben de guardar. Así que no se vota nada. Tienen que conservarse, tienen que archivarse por buenos años. Su compañera decía más de 15 años. Eso ya debe estar con popis, ¿no? Por eso que los que trabajan en almacén siempre andan ya sea con barbijos, andan con sus guantecitos para poder manipular la documentación, porque es peligroso también para la salud que estemos aspirando moho y esas cosas, ¿no? Por el tema de la humedad. Pero lamentablemente hay que conservar todos esos registros. Ya eso es lo que nos obliga el Código de Comercio. Adelante. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, aparte de que hay una ley, que es la ley 291 del año 2012, en donde se indica de que a partir de la gestión 2018 se deben conservar todos los documentos contables durante 10 años como mínimo. Ahí está. Todito tiene que estar guardadito, ¿no? No puede Sí. perderse nada. Exactamente. Sí, muchas gracias por la apreciación. Y es cierto, es parte también de la ley, de que hay que conservar todo, ¿no? Entonces, como dicen sus compañeros, está normado.
y lo tienen que hacer. Por eso es que depende de la cantidad de información que se maneje, siempre va a haber una sección de archivo. Por eso es que se crean esas áreas y tienen personal que manejan archivos. De hecho, hay cursos de archivística, le llaman, que es la ciencia de almacenar y manejar y manipular los archivos. Y es toda una ciencia eso, ¿no? De cómo van a foliar, cómo van a acomodar. Hay bastantes cositas que se toman en cuenta y precisamente porque es muy importante guardar la información. Yo recuerdo que en Banco Económico guardaban la información en digital. Había un encargado en cada agencia que era el digitalizador. De hecho, recientemente he visto un cargo así que estaban buscando digitalizadores y era solamente la persona que se encarga de hacer todas las carpetas de crédito, irla digitalizando. Y eso es, pues, imagínense estar todo el día ahí hoja por hoja metiendo en el escáner. Es un trabajo de hormiga. Entonces tratan siempre las empresas de ver la forma de archivar la información por mucho tiempo. Ya, porque de ahí pueden sacar documentos que les podría servir en la actualidad, ya sea alguna contingencia, alguna urgencia, los podría utilizar. Otra de las obligaciones, abstenerse de ejecutar actos, dice que signifiquen competencia desleal, por ejemplo, la desviación de clientela, técnica de duping, eso significa vender por debajo del costo de producción, etcétera. Eso algo fue que más o menos tocamos en administración, ¿no? En esas competencias desleales que ya estaban reguladas, las competencias de monopolio, donde monopolio era en los casos que una sola empresa era la única dentro del sector y manejaba todo el control, ¿no? De esa parte comercial. Y no puede haber monopolio. Hay oligopolios en los casos se le llama oligopolios cuando no es una sola empresa, pero hay unas 3, 4 pocas empresas que dominan el sector y muchas veces entre ellas pueden definir precios. ¿Para qué? Para ganar más, ¿no? Ese es el poder que tienen cuando se ponen de acuerdo los competidores. La idea siempre es que haya bastante competencia para que se mejore el producto. Una competencia sana hace que las empresas puedan competir por calidad-precio y dan un mejor producto a los consumidores. Así que no pueden las empresas, está terminantemente prohibido, y esto es a nivel mundial, que hagan competencia desleal. Hace años atrás, ¿qué hacía Coca-Cola? A los pequeñas empresas que estaban iniciando en el rubro de las gaseosas, ¿qué hacía Coca-Cola? O le tiraba una llamada y decía: te compro tu negocio porque no vas a poder conmigo. O por último, Coca-Cola puede bajar sus precios hasta por debajo del costo y puede hacerlo por años y no va a quebrar. O sea, tiene bastante solidez patrimonial. Pero, ¿qué me dicen de las empresas nuevitas? No aguantarían unos cuantos meses y cierran. Esos son competencias desleales. Microsoft también es otro clásico ejemplo de las computadoras, que mucho de su sistema y de toda la historia detrás de Microsoft se ha caracterizado por comprar, absorber, pagar a la competencia y tratarlas de eliminarla como pueda para quedarse con todo, ¿no? Entonces recientemente ha tenido una demanda, bueno, varias demandas ha tenido Microsoft allá en Estados Unidos por tema de competencia desleal. Así que está prohibido, ¿ya? Está prohibido ese tema. Antes se ha sufrido bastante eso. Al final los consumidores son quienes lo sufren. Solo póngase a pensar el oligopolio que tenemos aquí de las telecomunicaciones. Tenemos Entel, Tigo y Viva, que son las más grandes. Si entre ellas se ponen de acuerdo,
sonamos, que es más fácil, ¿no? Ponerse de acuerdo entre tres empresas, ponerse de acuerdo entre 20, es más fácil entre tres, se le llama oligopolio a eso. Y pueden subir los precios a las tres y ¿quién va a decir algo como consumidor? Nada. Así que ese es el tema, ¿no? El consumidor al fin de cuentas es el que lo sufre. ¿Qué son los actos de comercio? Que también es algo que está dentro del derecho, bueno, dentro del Código de Comercio. El acto de comercio es comprar mercaderías, bienes, muebles que van a ser destinados a la venta o aquellos que son productos de una transformación, lo que hacen las empresas productivas o asimismo alguna permuta. Se va a llamar entonces comercio cuando usted compre mercadería, y la mercadería siempre es con la intención de revenderla a un precio más caro para ganarle un margen. Y la idea es que solamente en esos casos se le va a llamar es un acto de comercio o está usted haciendo una actividad comercial. O también si usted va a comprar materia prima, algo que pueda utilizar, que lo va a transformar para un producto final, ¿no? Eso lo hacen las industriales o las empresas productivas. También el Código de Comercio nos indica que un acto comercial es una adquisición o alquiler de una maquinaria para subalquilar. Eso también es un acto de comercio. La compra-venta de una empresa mercantil o establecimiento comercial o la enajenación de acciones, cuotas o partes de interés de fondo social. Todo eso también se considera un acto comercial. No solamente comprar y vender, que es lo más habitual, también la ley nos indica otro tipo de situaciones que también son consideradas comercio. Recibir dinero, dice, por préstamo con o sin garantía para luego darlo en calidad de préstamo a otras personas cobrando un interés por el mismo. Se me viene un recuerdo ahorita a la mente de esta parte. Me acuerdo que una vez en agencia llegó un cliente. Yo no lo atendí, ¿no?, al cliente, sino que yo lo escuché. Y bueno, resulta que a mi colega le dice esta persona que quería sacar un crédito, y normalmente los bancos siempre le van a preguntar el motivo, para qué. No es como que eso va a ser a ocultas al banco, el cliente dice en qué. Bueno, resulta que este cliente le dice de forma, no sé, inocente, creo yo, es que quiero este dinero porque se lo voy a prestar a otra persona. Y claro, ese es un rotundo y rechazo que tiene que hacer el banco, porque el banco no va a prestar nunca dinero para que eso sea subprestado a otra persona. Por dos factores. El primero y el más importante es porque quien lo va a terminar pagando el crédito es la otra persona, prácticamente, y el banco no conoce a la otra persona y puede ser un sujeto o una intención de mora, ¿no? Porque el banco va a hacer sus análisis y todo lo demás, pero no la va a conocer a la otra persona donde va a caer el dinero, así que es muy riesgoso, por eso no lo presta. Y segundo, que debe ser un secreto a voces. ¿Qué negocio pues sería eso, no? Te lo presto barato al 8%, 10% y a sabiendas del banco esa persona lo va a prestar la plata al 15, ¿no? 20 a otra persona. O sea, qué negocio ese, ¿no? Pero así vino un cliente al banco y la verdad que fue un rotundo no le dieron. Desde luego, el banco nunca le va a prestar para ese tipo de situaciones. Comprar y vender acciones también. Títulos de valores también es un acto comercial. Título de valor significa, por ejemplo, los bonos. Son títulos que tienen un valor, a eso significa los bonos que emite el Banco Central. Uno los puede revender tal vez a un descuento y conseguir dinero.
Entonces, esa transacción también es comercio. Actividades empresariales donde se involucre la oferta y demanda de un producto o servicio. También es considerado comercio. Las fianzas, avales, otras garantías otorgadas en operaciones mercantiles, toda la parte que hacen las aseguradoras también es comercio. Por eso también ellas pagan impuestos, ¿no? Precisamente porque hacen un acto comercial. Todo tipo de empresa. Aquí ya nos engloba prácticamente todo lo anterior. Todas las empresas con fines de lucro son las que hacen actos comerciales. Y ahí estamos hablando pues de prácticamente todos los sectores, ¿no? Industriales, servicios, educación, financiera, aseguradora, petroleras, etcétera, las que se nos ocurran, ganaderas, agroindustriales. ¿Ya? Así que todo esto es parte del Código de Comercio. No es todo, evidentemente, el Código de Comercio es bastante amplio, extenso. De hecho, esto está escrito y estipulado de esta forma porque, por ejemplo, pueden haber casos de problemas legales relacionados con la parte comercial, y aquí se define qué es comercio. Quizás tal vez la empresa tenga algún problema con alguna transacción y lo quieran enjuiciar por el Código de Comercio, un ejemplo. Entonces aquí uno podría ver si dentro de lo que acaba de hacer la empresa es considerada comercio y puede defenderse de esa forma. Esto sería más pega de un abogado especialista en eso, ¿no? Que tiene que saber todo esto. Nosotros, a modo de conocimiento general, ¿no? Que es lo que nos indica la normativa. Ahora vamos a conocer lo de las pólizas de importación y de exportación, que son otro tipo de documentos que respaldan las transacciones comerciales entre países, entre una persona de aquí de Bolivia y otra persona en el exterior. Las pólizas de importación, o bueno, la póliza en sí es el documento con el cual la aduana nacional, que es el ente regulador de toda esta parte de comercio exterior, vamos a llamarlo así, o comercio internacional. Y aduana nacional es la que emite las pólizas y de esta forma legaliza. Es una forma de legalizar la entrada o salida de los bienes de consumo y de capital del país. Bienes de consumo, entiéndase que son aquellos bienes que uno compra por ocio, ¿no? Por algo que no le va a sacar un rédito. Qué sé yo, se trajo unos auriculares, se trajo un celular, se trajo una pantalla, un juego de luces, algo así, que podría ser bienes de consumo. Y los bienes de capital son aquellos que las empresas lo adquieren con el fin de utilizarlos para producir otras cosas. Eso vendrían a ser los bienes de capital, una maquinaria, algún sistema o alguna herramienta, alguna maquinaria que la empresa llega a utilizar para producir o para ayudarse a producir otras cosas. Esos son bienes de capital. Este tipo de pólizas se clasifican en dos: cuando hay pólizas cuando hay importación de productos, que quiere decir traigo de afuera para Bolivia, eso es importar, se emiten las pólizas de importación. Y cuando la idea es llevar de aquí de Bolivia o llevarlo para afuera, se le llaman las pólizas de exportación. Cada una de estas, siempre y cuando se lleve productos al exterior o se traiga del exterior aquí de forma legal, se va a emitir las pólizas respectivas. En el caso del contrabando, los productos que no tienen estas pólizas o estos respaldos, las facturas y todo lo demás, se considera productos de contrabando.
¿no? Productos que han ingresado al país de forma ilegal, por frontera, por vía aérea, como sea, pero no ha entrado por aduanas y aduanas no reconoce ese ingreso. De ahí viene el tema del contrabando. Y aquí es donde empiezan pues los problemas con los precios, ¿no? Al menos hablando en Bolivia, mucho se habla que, escuché por ahí de algunos políticos, algunos periodistas, que dicen que el contrabando en Bolivia ha ayudado en cierta forma a que la gente no sienta mucho la crisis o que no le cueste pagar, porque ustedes saben, los productos que ustedes encuentran mucho más baratos en el mercado que comprarlos en tiendas oficiales, normalmente es más barato, es porque son productos que no han pasado este proceso de aduana. Los que alguna vez hayan traído cosas de afuera y que haya pasado por aduana me van a dar la razón que es un parto poder sacar o tramitar cosas a aduana, porque de todo y de nada pueden observarlos, pueden ponerlos bajo ciertos canales que ellos lo codifican por colores para decir si esto pasa o esto se queda y tiene que presentar tales cosas, y muchas empresas pues sus productos terminan en aduanas. ¿Y dónde creen que esos productos decomisados que no salen de los almacenes de aduanas, esos productos terminan en subasta? De ahí viene ya la famosa subasta de aduana. Y aduana, cuando entrega el producto subastado, les da la póliza de importación, se las tienen que entregar, porque ese es el documento que legaliza esa entrada de ese producto al país. Recuerdo una vez, hace años atrás, serán pues antes de la pandemia, una vez me acuerdo que quise traerme un perfume de afuera de eBay y no había sido tan fácil traer cosas cosméticas, cosas que tenga que ver con líquido. Si usted está pensando traerse afuera algo así, olvídelo, no lo haga, lo va a perder. Cuando llegó ese producto, me acuerdo que yo voy a la oficina de correos, porque normalmente llegan ahí todos, y justamente en ese momento me entregan el producto y me dicen, no, su producto tiene que pasar por aduanas. Aduana está ahícito, su oficina tiene, y páselo por ahí y trate de a ver qué le dicen, y ellos lo tienen que sacar, decía. Yo no sabía en ese momento qué tan complicado era con aduanas. Yo dije que era lo mismo como correos. Bueno, resulta que entro a la oficina de aduana, me lo abren el paquete y preguntan, ¿no? ¿Qué estoy trayendo? Y todo tiene que ser en base a declaración. Y yo le dije, sí, es un perfume con esta característica. Y me dicen, ¿y tiene su certificado de Agemet? Creo que así se llama la empresa que da la autorización para importar este tipo de productos. Y yo ni sabía que era eso. Y yo le dije, no, es que no puedes sacar si no tienes ese certificado, man. ¿Y dónde se saca? Tiene que ir a La Paz, man. No, pues peor todavía. Tenía que ir a La Paz y no había forma de sacarlo. Al fin de cuentas llegué a mi casa, dije, a ver, voy a ponerme a buscar a ver cómo sacar ese permiso, y era pues que tenía que tener un NID, tenía que presentar cierto nivel de ventas, tenía que ser un importador habitual, estar inscrito en no sé qué, un trámite larguísimo. Al fin de cuentas lo perdí ese producto, ¿no? Porque no se puede traer, no es fácil traer ese tipo de productos al país, ¿no? A menos que usted sea una empresa grande que se encargue de eso. Pero es por esa razón, ¿no? que algunas empresas, por ahorrarse costo, o algunos negocios te lo traen de contrabando, ¿no? Compran de la frontera, lo traen por barco,
lancha y así tratan de meter los productos más baratos. El único detalle inconveniente de eso es que son productos que no se conoce la procedencia. Pueden ser productos adulterados, pueden ser imitaciones y no le va a garantizar nada. Por lo menos, según lo que aduana indica, es que ellos se encargan de hacer la legalización. Según, ¿no? Ellos verifican todo eso, la procedencia, factura y un montón de cosas. Que en cierta parte sí les creo, porque de verdad que piden muchas cosas para respaldar de dónde se está trayendo el producto. Ahora, hay un formulario que se le llama el formulario de declaración de mercaderías de importación. Hoy se le llama DIN, antes se le llamaba la famosa DUI. ¿Qué vendría a ser esto? Para los que no lo conozcan, este es el formulario donde se declaran todas las mercancías de importación, todo lo que usted está trayendo al territorio boliviano, le van a emitir esto, ¿no? Básicamente este es un formulario donde se especifica toda la mercadería que se está trayendo a Bolivia. Y dicho formulario debe ser llenado en el registro de compras y ventas, ¿no? Más o menos, a ver si podemos verlo, aunque está un poco difuminado. Este es el formulario, lo emite siempre aduanas. Aquí más o menos nos da los detalles de lo que estamos trayendo el producto, de dónde nos los están mandando. Aquí si no se logra ver un poquito, se logra ver, dice desde China, dónde ha sido el lugar de embarque, desde cuándo ha salido, hacia cuál ha sido el país en tránsito, cuál es el país destino, hacia dónde llega, es decir, dónde ha pasado ese producto. Todo ese tipo de lugares lo traen, uno lo tiene que respaldar. Respaldar mediante facturas, mediante recibos, respaldos, pagos, internet, todo eso. Entonces todo esto lo llena aduanas y con eso se puede liberar la mercadería. Aquí abajito ya están el tema de los aranceles. Cada producto tiene su propio arancel. Arancel significa póngalo como una comisión, algo que les paga, que les cobra adicional la aduana y que lo tiene que pagar sí o sí. Supuestamente, y dentro del motivo del por qué cobran aranceles, es porque se trata de luchar se trata de apoyar al talento interno. Por ejemplo, el caso de, si usted quiere traer ropa tiene uno, y no sé si es el más alto, pero es uno de los más altos aranceles que se tiene. ¿Por qué? Porque en Bolivia somos productores de ropa. Y una forma de poder, vamos a llamarlo así, de poder apoyar al empresario boliviano que se dedica a ese tipo de comercio, es mediante poner aranceles fuertes. Y al poner aranceles fuertes, lo que va a hacer es que la gente no se va a sentir tan motivada de poder traer mercaderías o ropa, ¿no? Entonces en esa parte, o si las va a traer, va a ser demasiado cara y la gente va a preferir comprar de productos bolivianos, ¿no? Básicamente eso es lo que indica o el motivo de los aranceles. Se han escuchado también la guerra que hay ahorita entre China y Estados Unidos, porque están colocando aranceles de importación y exportación bastante caros, y esto afecta a todo el mundo, ¿no? Todo lo que pasa en Estados Unidos siempre llega a afectarnos a toda la región, porque Estados Unidos es la potencia junto con China, así que si esos dos están mal, también nos puede afectar a todos. Eso es lo que ocurre. También tenemos acá el IVA, el impuesto al valor agregado. Una pena sí que no
La verdad no se ve muy bien por la calidad, pero ahí está toda la información que dictamina este documento, ¿no? Esta póliza. Tenemos también otros impuestos. Aquí dice impuesto al consumo específico. A lo mejor está trayendo cigarrillos, algún tipo de producto que está grabado con este impuesto, también lo graba. Entonces todo esto hay que pagarlo muy aparte. Son costos de importación que van sumando al valor de la mercadería. Y demás datos, ¿no? La idea que dentro de estas pólizas está toda esa información, y esto hay que registrarlo igual en el libro de compras y ventas. Ahora también existe el de exportación, que es en otro formulario que se le llama el DEX, Declaración de Mercaderías de Exportación. Es muy similar al anterior, solamente que con la terminología de exportación. Algunas cosas varían en relación al anterior, porque la idea es centrarse siempre en la parte de exportación, ¿no? De aquí se le dice quiénes son los operadores que están a cargo de la exportación. Aquí dan sus nombres, los lugares hacia donde van a ir, el país de origen, el país de destino, perdón, de dónde sale, hacia dónde va, qué tipo de transporte, si es por carretera, aéreo. Aquí dice transporte carretero hasta la frontera, los valores, etcétera, qué es lo que se está llevando. Aquí dice azúcar extra fino, dice acá, es lo que se está llevando. Y bueno, demás datos, ¿no? La idea es que dentro de este formulario, con esto de acá, se puede legalizar la salida de los productos. Y como todo aquí dentro de la economía y del Estado, todo se conecta, este tipo de informaciones van y alimentan la información del Estado, ¿no? En relación cuando sacan, ¿no? Hemos tenido el año pasado X cantidad de exportaciones de productos, principalmente de tal. A veces dan sus informes. Es porque hay estos registros. Y evidentemente el mercado informal es el que puede distorsionar las realidades. Y puede decirse que hay escasez, o que hay poca exportación o poca importación de productos, cuando realmente entran montonera de productos en el mercado, y la mayoría de contrabando, ¿no? Los legales quizás arrojen un número más bajo. Puede darse eso, ¿no? Porque estamos dentro de un mercado supremamente informal. Otro tipo de documentos que podemos tener acá, que a modo de conocimiento, son los warrants, son los famosos certificados de depósito o de prenda. Estos títulos de valor, vamos a llamarlo así, o estos certificados, son para la mercadería, son certificados de que se ha hecho un depósito de la mercadería en cierto almacén. Por darles un ejemplo, si uno quisiera dejar en garantía mercaderías, los bancos le podrían exigir un warrant. Quiere decir que esa mercadería va a estar bajo llave en algún almacén que se encargue o preste este servicio de almacenaje, y esto le da la seguridad al banco que esa mercadería está guardada ahí. Para eso sirve el warrant. O muchas veces hay ciertos bancos, si no me equivoco, el Mercantil emite warrant porque tienen sus propios lugares donde almacena mercadería bajo llave. Y a cambio de almacenar esa mercadería, les emiten estos papeles, ¿no? Estos certificados de warrant, que pueden servir para hacer otro tipo de transacciones. Eso vienen a ser los warrants. Así que los warrants es un título de valor que certifica la existencia de mercaderías en depósito o almacén, y los gravámenes que pesan sobre ella. Puede ser que la mercadería tenga algún gravamen, es decir, alguna deuda que esté registrada
esa obligación en la mercadería puede estar así, así como los alodiales de las casas. Las casas ahí se especifica si tiene alguna deuda o algún gravamen que esté pesando dentro de la misma casa o del mismo inmueble. Todo eso se ve igual en los alodiales. De la misma forma se ven también en los warrants, que son este tipo de títulos de valor. A ver, un ejemplo: si el 15 de enero 2023 se va a llevar a los almacenes del BNB parte de nuestra mercadería por un valor de 180.000 bolivianos con el fin de obtener un depósito. ¿Cómo haríamos el asiento en este caso? Colocaríamos la fecha, el 15 de enero 2023. Lo que se colocaría en el debe, al fin de cuentas, es un activo. Un activo sería inventario de mercaderías en warrant. BNB puede tener tal vez otro nombre, algo muy similar, pero la idea es que sea un activo. Se colocaría en el debe los 180.000. ¿Qué es lo que saldría la mercadería en depósitos en el BNB? Por los 180.000 bolivianos. Y de esta forma tendríamos el registro de certificado de depósito del BNB en warrant. Entonces van a ser las mercaderías que están en depósito en el BNB. Entonces de esa forma podríamos obtener un registro contable muy sencillo, muy simplificado de los casos que se ocurra o que se requiera un warrant. La verdad son tipos de asientos más especializados. Estos tipos de asientos se ven en contabilidad 2 a más detalle. Por ahora, a modo de conocimiento, es más o menos así, es lo que se tendría este tipo de asientos. Un poquito raro los nombres, ¿no? Pero son documentos bastante especiales que reconocen que un inventario está depositado en unos almacenes. Nota, dice: si en caso pedimos un préstamo con garantía de este warrant, lo que perderemos es el derecho de retirar la mercadería del depósito. Eso es cierto, ¿no? Porque si entregamos un warrant como garantía, automáticamente no podemos ir a retirar la mercadería, no tenemos ese derecho, que lo tendríamos si tuviéramos el warrant. Pero no se pierde la propiedad de la mercadería, esto también es importante. Podemos dejar la mercadería en otro lado, pero no quiere decir que perdemos la propiedad, sino de que simplemente perdemos el derecho a retirarlo. Sigue siendo nuestro la mercadería, pero no podemos retirarlo. Ya perdemos ese derecho. Por lo que una vez cancelado el crédito, vamos a recuperar dichos documentos pignorados por el crédito. Pignorados significan que están grabados, que están registrados por el crédito. Eso significa la pignoración de algo. Cuando a veces hablan se pignora un DPF, quiere decir que el mismo DPF es como si se le colocara un gravamen, que está registrado o está enlazado a un crédito. No sé si hasta al momento hay alguna consulta, chicos, dudas. Tal vez. Bien, continuemos entonces, creo que no hay dudas. Y por último, vamos a ver así a muy grandes rasgos, lo que son los Incoterms. La verdad no es tema para meternos muy de lleno, porque aprenderse las terminologías comerciales internacionales se requieren cursos muy especializados, muy aparte. Todo un mundo es la verdad este tema comercial. De hecho hasta hay carreras universitarias. Recientemente creo la
la Universidad Estatal acá en Santa Cruz, ha abierto el comercio exterior, ¿no?, como una carrera. Y ahí donde se lleva muy a detalle esta parte, que vamos a verlo de forma superficial. Los Incoterms están básicamente están en terminología en inglés. Lo que sí se traduce de Incoterms son como los términos de comercio internacional. Eso en español, para que se entienda. Y estos términos son generalmente aceptados en todo el mundo y sirven para resolver conflictos que lleguen a surgir en una transacción comercial, principalmente relacionados con la importación y la exportación. A ver, ¿cuándo se activan este tipo de terminologías? Es cuando usted va a hacer un trato comercial con un extranjero en otro país. Va a hacerlo desde Bolivia hasta China, ¿no? Si va a comprarse una mercadería allá, usted va a hacer, o mejor dicho, van a definir los términos por el cual se va a dar ese comercio, o esa venta, o esa compra. Entonces, ¿quién se hace cargo de mandar la encomienda? ¿Quién se hace cargo de subirlo al barco? ¿Quién se hace cargo de los seguros? ¿Quién se hace cargo de que cuando llegue aquí a Bolivia, quién lo va a descargar? ¿Quién se lo va a llevar hasta su almacén? ¿Quién tiene la responsabilidad de pérdida? Es decir, todo ese tipo de situaciones que pueden pasar al momento de comprar un producto de afuera y traerlo a Bolivia, o viceversa, eso se lo tiene que determinar antes, ¿no?, con el vendedor. Con el vendedor se tiene que determinar bajo quién se va a hacer cargo de qué. Y una forma rápida y práctica es utilizar estos términos, que son los Incoterms, que esto, como es en todo el mundo, ya ha sido generalizado. Entonces uno dice, mira, mandémoslo bajo estos términos. ¿Te parece? Ya, bienvenido. Lo va a entender un ciudadano chino, un ciudadano de Rusia. Lo va a entender. ¿De dónde viene? In viene de international. Co debe ser comercial. Todo en inglés, evidentemente. Y terms de los términos. Términos de comercio internacional. De ahí vienen los Incoterms. Así que los Incoterms vienen a regular esas transacciones que se puedan dar entre personas que viven en diferentes partes del mundo. Donde ya les expliqué, les mencioné que no puede haber un derecho comercial generalizado para todo el mundo, porque sería imposible. Todas las economías manejan sus propios sistemas comerciales. Pueden haber más complicados o más fáciles de entender que otros países. Es por esa razón que la necesidad es de los Incoterms que desaparezcan. Y los Incoterms se relacionan o tienen en cuenta estos actores. Por un lado tienen el importador, que es la persona que le va a comprar a esta otra persona, al vendedor. Y el vendedor se convierte en un exportador del producto. Ahora, para que el producto del exportador llegue al importador, tiene que haber un medio de transporte. ¿Cómo lo vamos a mandar? Porque eso no va a llegar por teletransportarse, ¿no es cierto? Tiene que llegar mediante un transporte. Así que en este caso puede ser un transporte aéreo, un transporte en barco, tal vez. Dependiendo de eso hay costos, ¿no? Unos son más caros, otros más baratos. Todas esas terminologías las tienen que acordar entre estas dos personas para que se dé ese trato comercial. Los Incoterms siempre se actualizan. De eso de antemano les digo. Quizá a lo mejor lo último que se haya actualizado, a lo mejor ya esto haya cambiado, pero por lo menos hasta donde yo tengo
tengo datos de la última actualización ha sido 2020. No sé si tal vez habrá cambiado al 2024, 2025. No he encontrado esa información, pero la última ha sido el 2020. Los Incoterms son 11 términos de 3 letras. A esto se refiere, ¿no? Estas 3 primeras letras son las terminologías y definen principalmente la responsabilidad, hasta dónde llega la responsabilidad del importador y hasta dónde la del exportador. ¿En qué se relaciona? En términos de costos, quiénes los asumen, quiénes asumen los riesgos. Como le digo, si usted sube un producto hacia el barco, ¿qué tal si el barco tiene una turbulencia y la mercadería se cae al mar? ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿El exportador o el importador? Entonces todo eso se define en base a estas terminologías. ¿Quiénes van a hacer los trámites? ¿De trámites de dónde y para dónde? Entonces básicamente eso vienen a ser los Incoterms. Vamos a empezar desde en orden cronológico, más o menos, de cómo empiezan las relaciones o las responsabilidades desde lo que menos pueda tener el exportador hasta pasarle todas las responsabilidades, ¿no?, entre ambas partes. Vamos a empezar por esta, que es EXW. Todo esto está en terminología en inglés, aquí se los traduje en español. Y esto indica en fábrica. ¿Qué significa esto? Si uno acuerda con el exportador llevarlo bajo esta terminología en fábrica, todo esto se lo especifican las pólizas, por cierto, y antes de darse la transacción. ¿Qué significa? En este caso el exportador tiene la mínima responsabilidad en la operación. ¿Y cuál es la única responsabilidad que tiene? Es la entrega del paquete. Su responsabilidad solo se asume o se resume a embalar la mercadería a exportar. Ya lo ven ahí al ciudadano chino, un teléfono que se esté comprando allá, él simplemente lo va a embalar, le va a poner su yure, lo va a poner bien bonito y nada más. Usted le paga y todo, y usted se hace cargo de todo. De cómo lo va a traer, de los seguros, de los fletes, de los riesgos, que si que se cayó al mar y si no, quién lo va a llevar desde la tienda del ciudadano chino hasta Santa Cruz o hasta Bolivia. Todo eso es responsabilidad de usted. Y solamente el vendedor decide entregarlo a la mercadería. Así que aquí hay un resumen de las responsabilidades. La única que tiene el exportador bajo este término es de preparar la mercancía. Todo lo demás de ahí en adelante es responsabilidad del importador. Ejemplo, cargar la mercancía. Es decir, que haya un transporte hacia el almacén del vendedor, que haya una persona que cargue la mercancía. Porque imagínense si esta persona que carga la mercancía para ponerla en el vehículo, la mercancía se cae, se estropea, se rompe, ya es responsabilidad de usted o del importador. Solamente la mercancía es responsabilidad, o mejor dicho, la mercancía va a tener la responsabilidad del el vendedor o el exportador, solamente entregárselo ahí en su tienda. No tiene absolutamente más nada que hacer. Todo lo demás, el transporte dentro del país de origen, lo tiene usted tiene que tener la responsabilidad de contratar ese transporte. Tiene que hacer todo el despacho de aduanas allá, en el país de origen. Tiene que ser responsable de cargar esa mercadería una vez que salga de aduanas allá del país de origen. Tiene la responsabilidad de hacer la carga al barco. Si se cae al mar, problema de usted. Una vez que usted decida el transporte, quiere traerlo por avión, por mar, tiene que elegir. Además, cuando llegue al lugar, nadie se lo va a bajar de ahí. Tiene que contratar a alguien que lo descargue. Y tiene que hacer todo prácticamente hasta que llegue aquí a Bolivia.
Evidentemente este tipo de terminología abarata demasiado los costos. Al fin de cuentas, el único costo que usted va a adquirir o va a asumir es el de la mercancía. Todo lo demás ya va a correr en cuenta de usted. Ahora, si usted decide viajar hasta ese país y traerlo por su propia cuenta, ya eso lo puede resolver cada uno, ¿no? Eso ya es responsabilidad. Luego tenemos otro que es el FAS, franco al costado del buque, se le llama en español. Aquí solamente esto se utiliza para transporte marítimo o fluvial. Significa que el exportador en este caso asume los costos y riesgos del transporte hasta el muelle, ahí donde va a estar esperando el barco. Aquí está un resumen de las responsabilidades. En este caso el exportador va a preparar la mercancía para el transporte. Una vez que hace la mercancía desde su tienda, tiene igual la responsabilidad de cargar esa mercancía en el taxi, en el Uber, donde lo vaya a dejar, o en el camión, allá, en su país de origen. Además de eso, cuando llegue hacia la parte donde van a estar los barcos, tiene que hacer el despacho aduanero, tiene que hacer todos los trámites de aduana allá en la China. Y hasta ahí termina su trabajo. De ahí en adelante, cargarlo al barco ya es responsabilidad del importador. Es decir, si al momento el ciudadano chino se lo va a dejar ahí en la puerta de aduanas y ya usted ve cómo lo lleva, o alguien quien le ayude a llevarlo al barco, ya usted tiene que contratar. Se cayó la mercadería del barco, lo siento mucho, le va a decir el ciudadano chino, ya no es mi problema. Usted ha querido mandarlo así que yo nomás me hago responsable hasta el despacho. ¿Qué pasa si en aduanas aquí no lo puede sacar porque tiene algún problema, algo? Ya no es responsabilidad de usted, es del 100% del exportador, por esta terminología. Entonces, de esa manera, lo que hace este franco al costado del buque es simplemente llegar hasta hacer el despacho en aduanas y a partir de ahí cargarlo al barco, contratar el transporte del barco. Cuando llega acá al país destino hay que descargarlo. Aquí hay que hacer el despacho en aduana nacional y por último, aduana tampoco se lo va a mandar en Uber hasta su domicilio. Usted tiene que sacarlo de aduana y contratar otro transporte para que llegue hasta el lugar donde debe llegar. Luego el más habitual, que es FOB, que se le llama franco a bordo, también se utiliza para transporte marítimo fluvial y significa que el exportador asume los costos y riesgos del transporte hasta que la mercancía esté a bordo del barco contratado por el importador en el país de origen. Aquí entonces cambia un poquito más la responsabilidad, se extiende. Para el caso del exportador, prepara la mercancía allá en China, lo carga al Uber, en el taxi, en el camión donde haya definido el mismo vendedor, va a llegar hasta la aduana, va a hacer todo el trámite aduanero de exportación y por último va a agarrar eso y lo tiene que subir al barco. Hasta ahí termina su responsabilidad bajo esta terminología. Luego, ¿qué pasa el importador? Todo lo demás. Tiene que contratar el transporte principal porque él le va a decir, bueno, ya estoy listo, ¿a qué barco te lo cargo? Le va a decir. Y usted ya tiene que tener el barco al cual va a hacer el cargo. Y ya usted le dirá, tiene que llevarlo a tal barco con tal color, en tal muelle está. Muy bien, se lo lleva y se lo carga y listo. Y a partir de ahí, a usted, si el barco se hunde como el Titanic, ya es problema de usted. O la descarga al destino y todo eso. Todo esto ya va con el importado. Otra terminología es la FCA, franco transportista. Hay dos particularidades aquí. Si el lugar de entrega de la mercadería acordado es en las instalaciones del exportador, es decir, en su tienda o en su almacén, entonces el exportador se hace responsable hasta la entrega al transporte contratado por el importador.
Quiere decir, ¿dónde voy a entregarle la mercancía? Si el vendedor chino le dice, aquí de mi tienda recogerlo, entonces usted como comprador, usted va a llegar con el camión, le va a decir, andate a esta dirección, anda a recogerlo, y el exportador es el que es responsable de entregar la mercancía al transporte, es decir, subirlo al transporte. Mientras no ocurra eso, sigue siendo responsabilidad del exportador. Ahora, ¿qué pasa si el lugar de la entrega es diferente? Es decir, de entregarlo en tal lugar o llevarlo a tal lugar. Es decir, diferente a la instalación del exportador en un almacén ajeno. El exportador se hace responsable hasta ese lugar. Una vez entregada la mercancía al transporte del importador, el exportador queda libre de responsabilidad. Así que, resumiendo las responsabilidades, prepara la mercancía, la carga en el almacén o en el transporte que haya definido el importador. Ahora tiene que hacerse cargo del transporte desde el local hasta la entrega de la mercancía cuando es diferente a la que han indicado, ¿no? Y hacer el despacho aduanero. Esa es la diferencia, que se encarga de llevar hasta el despacho aduanero y ya sea recogiéndolo desde las oficinas del vendedor o tal vez acordando un lugar aparte. A partir de ahí el importador hace todo lo demás, ¿no? El transporte, contratarlo allá en el país de origen, descargar del vehículo hacia los buques o hacia el punto donde tenga que llegar, hacer el cargado al barco, el transporte principal, hacer el despacho, si en caso hay un país en tránsito, hacer también el despacho y varias responsabilidades más hasta llegar al país de destino. Todo lo demás ya es responsabilidad del importador. Tenemos el CFR, que son los costos y fletes. ¿Quiénes son los encargados de eso? Aquí en este caso, de la misma forma, es para transportes marítimos y fluviales. En este caso, el exportador se hace responsable de los costes hasta el puerto de país del destino. A partir de aquí, los costos son responsabilidad del importador. Es decir, todo lo demás que ocurra después del puerto del país de destino son responsabilidad del importador. En cuanto a riesgo de mercancía, el exportador se hace responsable hasta que la mercancía esté a bordo del barco. A partir de ahí, lo que ocurra es problema del importador. Así que, resumiendo las responsabilidades, desde la preparación de la mercancía hasta la descarga en el puerto de destino, es decir, si se ha definido en el contrato dónde va a llegar, toda esa parte es responsabilidad del exportador. Todos los costos, los fletes están dentro del exportador. ¿Qué hace el importador? Simplemente la descarga en el país de destino. Ya, si este no ha sido incluido en el contrato de transporte, lo tiene que hacer. Porque puede o no puede ser incluido. Por eso este punto es similar a este. Si está incluido, lo hace el exportador. O responsabilidad de él. Si no está, lo hace el importador. Luego hay que hacer el despacho aduanero acá en Bolivia, por ejemplo en aduanas, y luego de ahí de aduanas trasladarlo hasta el lugar donde tenemos que llevar la mercancía. Como se dan cuenta, ya este tipo de términos ya le damos más responsabilidad al exportador, pero eso también incrementan los costos, así que todo eso hay que ver. Hay que tratar de siempre de llevar unos costos lo más razonables posibles, también las responsabilidades dependiendo de la mercancía que se esté trayendo. Otro de los más habituales son el CIF, que se le llama costo, seguro y flete.
Aquí en este caso el exportador se hace responsable de los costos hasta el puerto del país de destino, desde su país de origen hasta el destino. A partir de aquí los costos son responsabilidad del importador. En cuanto a los riesgos de la mercancía, el exportador solamente se hace responsable hasta que la mercancía esté a bordo del barco. A partir de ahí, del cargado del barco, la responsabilidad solo es el importador. En este caso, para el tema del seguro, dice el exportador está obligado a contratar un seguro. Está obligado. Entonces, asegura la mercancía por todo el valor. Entonces, él es el encargado de contratar ese seguro. Evidentemente, a la larga uno paga el seguro. Nosotros como compradores pagamos el seguro. Pero el exportador es quien debe de escoger la empresa aseguradora y se va a hacer cargo de ella. Si en caso pase algo, el exportador es quien tiene que activar el seguro, hacer todos esos trámites. Nosotros no esperamos nomás hasta que nos llegue la mercadería. Aquí las responsabilidades ya se están inclinando más a la parte del exportador, ¿no es cierto? Aquí ya tiene que preparar el transporte y además tiene que descargar, hacer todo lo demás, carga en el barco, la póliza del seguro, contratar el transporte, cómo lo va a llevar y descargarlo en el puerto en Bolivia, si ha sido incluido. Si no ha sido incluido, lo tiene que hacer el importador. Hay que hacer el despacho en caso si hay un país de tránsito. Y hacer el despacho acá en aduanas. Y por último de aduanas, traerlo hacia al almacén privado. Ese es otro tipo de las metodologías o de las terminologías, mejor dicho, que se utiliza bastante, el CIF. Todo eso está también especificado dentro de las pólizas, está esto internamente. CPT también hay otro que es transporte pagado hasta. Aquí se puede ver, se abre las opciones hasta un transporte terrestre. En este caso el exportador se responsabiliza de los costes de transporte hasta el lugar acordado, con el importador en el lugar de destino. A partir de aquí, los costes son responsabilidad del importador. En el caso del riesgo, el exportador lo asume hasta cuando la mercancía fue cargada en el primer transporte. A partir de ahí, el riesgo pasa a ser asumido por el importador. Entonces, aquí el tema es que el transporte, la primera carga que se haga al transporte, hasta ahí nomás llega. Una vez que ya se contrata un segundo transporte, a partir de ahí ya corre el riesgo por el importador. Se lo carga el primer transporte, hasta que ocurra eso es responsabilidad del exportador, y de ahí en adelante si se hace un segundo cargado a otro transporte es producto del importador. ISIP también se le llama transporte y seguro pagado hasta. Aquí incluye lo mismo, solamente que ahora el seguro. ¿Hasta dónde va a pagar el seguro? Esto es más que todo por tramos. Aquí en este caso el exportador está obligado a contratar una póliza. Entonces todo esto son las responsabilidades del exportador. Solamente aquí la diferencia es hasta dónde. Hasta dónde se está obligado o tiene la responsabilidad de contratar el transporte y el seguro. A partir de ese lugar o del primer transporte, hasta ahí muere toda la cobertura, y a partir de ahí viene la parte del importador. Es decir, es muy similar al anterior, solamente que añadimos seguro y también decimos hasta qué lugar está la responsabilidad. Hay otro que son el DAP entregada en el lugar. Aquí significa que el exportador asume los riesgos y costes hasta el lugar acordado en el país destino, al almacén, al aeropuerto. Este es el más completo
En el caso del exportador, prácticamente tiene la responsabilidad entera. Tiene que llevarlo desde su lugar de origen hasta el lugar donde acuerden con el importador en el país de destino. Hasta el almacén, al aeropuerto, donde lo deja. Hasta ahí tiene la responsabilidad el exportador. Todo eso, insisto, suma los costos de exportación o de importación. Y si usted no quiere traerlo tampoco muy caro el producto, entonces podría utilizar otro tipo de terminologías para abaratar costos. Tenemos DPU, otra que es entregada en el lugar de descargada. Significa que el exportador asume todos los riesgos hasta el lugar acordado con el importador en el país de destino, incluida la descarga. Diferencias con el anterior es que en el anterior nos los trae hasta el aeropuerto, un camión, nos lo trajeron hasta el aeropuerto, hasta ahí. La descarga del camión hacia abajo ya es responsabilidad del importador. Porque puede pasar que al momento de la descarga se quiebre, se rompa o pase algo con la mercadería. ¿Y quién se hace cargo? En el caso anterior se hace cargo el importador. Porque solamente el exportador se lo va a dejar ahí, el camión. Y usted lo descarga como pueda. Si quiere va y lo saca usted con su mano. Pero en este caso, además de entregarlo, también lo descarga. Este es otro diferente. ¿Ya? Esa es la única variación. ¿Qué es lo bonito de esto? Que ya el importador ya va cayendo la responsabilidad, fíjense. Llega al lugar de destino todo descargado y simplemente a partir de ahí el importador tiene que hacer el trámite de aduanas. Y para sacar las pólizas y todo lo demás, ¿no? Y a partir de ahí trasladarlo hasta el lugar donde quiera mandar la mercadería. Este es el DDP, que es entregada y con los derechos pagados. Significa que el exportador es responsable de los costos y riesgos de transporte, los derechos aduaneros de exportación e importación hasta el lugar acordado. Aquí es técnicamente el exportador hace todo, incluyendo el tema del despacho aduanero acá en Bolivia. Todo lo gestiona el exportador y tiene la responsabilidad de gestionarlo. ¿Y qué es lo único que hace el importador? Simplemente agarra la mercancía que ya está despachada de aduanas y es el responsable de llevarlo hasta la empresa o hacia donde quiera llevarlo. ¿Ya? Entonces, de esa forma hemos concluido con esta parte, con esta materia principalmente. No sé si tienen alguna consulta, dudas tal vez de lo que hemos visto.